A menudo la oración parece algo simple, pero en la vida espiritual es una de las disciplinas más profundas, desafiantes y transformadoras del cristiano. Requiere constancia, sacrificio, rendición y disciplina. No todos los creyentes oran de verdad. Algunos solo oran por necesidad, otros por costumbre, y muchos simplemente la han descuidado. Debemos entender una verdad fundamental. La oración no solamente es un deber sagrado, sino una necesidad urgente del alma. Así como el cuerpo necesita oxígeno para vivir, el alma necesita orar para mantenerse viva, firme y dirigida por el Espíritu Santo. La Biblia dice en Jeremías capítulo 33, versículo 3, «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Y también en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 nos dice, «Orar sin cesar». Una vida de oración no es una oración ocasional, es un estilo de vida. Es vivir en constante comunión con Dios, en la mente, en el corazón y en las decisiones. Muy a menudo, siempre se nos exige orar, pero en la práctica nos damos cuenta cuán difícil y complicado es mantener una vida constante de oración. Muchos tal vez están frustrados porque no han conseguido mantener una vida disciplinada de oración y se sienten cansados, fatigados. O a veces ven a grandes hombres de Dios que hablan de oración, que hablan de que pasan con el Señor mucho tiempo, muchas horas de oración. Y cuando lo ves en tu propia vida, te das cuenta que estás vacío. Se cuenta de un joven creyente ejemplar. Asistía a la iglesia, participaba en el ministerio de alabanza, ayudaba a otros y era respetado por todos. Pero había un problema, había dejado de orar de verdad. Cuando estaba solo, no hablaba con Dios. Cuando había culto de oración, iba, pero sin corazón. Su corazón era superficial, repetitiva y vacía. Un día en una reunión de jóvenes, confesó con los ojos llorosos, «Hermanos, me siento seco. Sirvo a Dios con mi cuerpo, pero no me comunico con Él. No recuerdo la última vez que lloré en su presencia. Estoy perdiendo el fuego». Muchos en realidad se sorprendieron, pero otros lo entendieron. Porque hay creyentes que han perdido su vida de oración. Están activos en la iglesia, pero apagados por dentro. Y sin oración, todo se convierte en una rutina vacía. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 6, «Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público». Orar es buscar a Dios en secreto, es rendir el alma en silencio, es volver al altar. Ahora, ¿por qué nos cuesta orar? Aunque sabemos que debemos hacerlo. Muchos cristianos encuentran difícil mantener una vida de oración constante. Las razones son variadas y conocerlas nos ayudan a combatirlas. Veamos algunas de las principales. Primero, Jesús nos dijo claramente, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne se resiste a orar, y creo que todos lo sabemos, lo experimentamos en esa lucha constante día a día. Prefiere dormir, prefiere distraerse o simplemente evitar el compromiso espiritual. Por eso la oración debe vencer la comodidad con disciplina y el deseo de agradar a Dios. Segundo, las ocupaciones y las distracciones del mundo. El enemigo usa las ocupaciones para alejar al creyente del altar. El trabajo, estudios, redes sociales, compromisos. Todo parece urgente, pero pocas cosas son verdaderamente importantes. En el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículos 41 y 42, Jesús dijo, «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa te es necesario». Cuando no priorizamos a Dios, todo lo demás ocupa su lugar. Tercero, la incredulidad silenciosa. Muchos han orado sin resultados inmediatos, y eso ha generado frustración. Dejan de orar porque ya no creen que algo vaya a cambiar.
En Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay. La fe es esencia. Aunque no veamos resultados al instante, Dios siempre escucha. Cuarto, la acusación del enemigo. Satanás usa la culpa para alejarnos de Dios. Nos recuerda nuestros errores y nos hace sentir indignos de orar. Pero Cristo nos justificó. En Romanos capítulo 5, versículo 1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No oramos porque somos perfectos, sino porque somos hijos adoptados por gracia. Quinto, la falta de enseñanza y ejemplo. Muchos creyentes nunca aprendieron a orar. Nadie los guió en la vida devocional. Es necesario enseñar y modelar una vida de oración constante, ferviente y sincera. En Lucas capítulo 11, versículo 1, los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Pedir aprender a orar es una oración que Dios siempre responde. Ahora, ¿cómo desarrollar una vida de oración profunda? Tener una vida de oración profunda y constante no ocurre por accidente. Requiere decisión, práctica y guía del Espíritu Santo. A continuación te presento principios prácticos y espirituales para desarrollarlo. Primero, establece un tiempo específico cada día. Jesús se levantaba muy temprano para orar. En Marcos capítulo 1, versículo 35 nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. No ores cuando sientes ganas. Si esperas el momento ideal, nunca llegará. Haz de la oración una cita diaria con Dios. Segundo, busca un lugar apartado y sin distracciones. Jesús recomendó: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre Celestial. El entorno fluye mucho. Apaga el celular. Apártate del ruido. Elige un lugar donde tu mente y tu corazón pueden enfocarse. Tercero, ora con la Biblia abierta. La palabra de Dios alimenta y guía la oración. Ora conforme a las promesas bíblicas, los salmos, las enseñanzas de Cristo. En el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 7 nos dice: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Cuarto, sé sincero y transparente. Dios no busca palabras adornadas, sino corazones rendidos. Habla con Él como con un padre amoroso. Confiesa tus luchas, agradece sus bondades y expresa tus anhelos. Quinto, persevera aunque no sientas nada. A veces la oración se siente seca, pero sigue. La fe no se basa en emociones, sino en convicciones, porque por fe andamos y no por vista. La perseverancia forma el carácter espiritual. Sexto, usa un patrón equilibrado de oración. Incluye adoración, confesión, agradecimiento, intercesión y petición. Así evitarás caer en repeticiones sin sentido. En Filipenses capítulo 4, versículo 6 se nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Séptimo, ora en el Espíritu. No ores con tu entendimiento. Permite que el Espíritu Santo dirija tu clamor. En Efesios capítulo 6, versículo 18 se nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Romanos 8:26 también nos menciona: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Permítele al Espíritu Santo que te guíe en tu vida de oración y así tendrás éxito. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de una vida de oración? Cuando una persona cultiva una vida de oración constante, comienza a experimentar frutos visibles e invisibles en su caminar con Dios. Estos beneficios no solo afectan el alma, sino también la mente, las relaciones, el ministerio, la percepción espiritual. A continuación veamos algunos de los beneficios principales. Primero, comunión íntima con Dios.
La oración no solo es pedir, es relacionarse. Una vida de oración nos lleva a conocer más profundamente al Señor. En Santiago capítulo 4, versículo 8 nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando oramos, experimentamos su presencia, su amor, su voz de una manera personal. Segundo, fortaleza espiritual en la lucha diaria. La vida cristiana es una batalla constante contra el pecado, el mundo y el enemigo. La oración fortalece el alma y renueva el ánimo. Por eso Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Cada vez que oramos recibimos fuerzas para resistir la tentación y vencer el desánimo y todo obstáculo. Tercero, dirección divina en las decisiones. Cuando oramos, el Señor ilumina el camino, guía nuestros pasos y nos ayuda a discernir su voluntad. En Proverbios capítulo 3, los versículos 5 y 6 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Una vida de oración constante nos hace más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Cuarto, paz en medio de las pruebas. La oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia el corazón. Trae paz aún en medio del dolor o la incertidumbre. En Filipenses capítulo 4, versículo 7 hay una promesa maravillosa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Donde hay oración hay descanso. Donde hay comunión con Dios hay confianza. Quinto, transformación del carácter. La oración nos confronta, nos corrige y nos transforma. Nos hace humildes, agradecidos, sensibles y obedientes. Orar nos moldea a la imagen de Cristo. Sexto, poder en el ministerio. Ningún ministerio es eficaz sin oración. Todo lo que hagamos para Dios debe estar respaldado por tiempo en su presencia. En Hechos capítulo 6, versículo 4 dice: pero nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El poder no viene del talento, sino de la intimidad con Dios. Después de todo lo enseñado, la gran pregunta es: ¿qué vas a hacer con esta palabra? La oración no es un lujo espiritual, ni una posición para los más consagrados. Es una necesidad urgente para todos los creyentes que desea permanecer firme, crecer y vivir en la voluntad de Dios. Dios nos está llamando a restaurar el altar. No el altar del púlpito, sino el altar del secreto. El lugar donde nadie te aplaude, donde nadie te ve, pero donde el cielo se abre. Es allí donde se gana la verdadera batalla. No pospongas más el volver a Dios en oración. Comienza hoy mismo. No necesitas palabras elocuentes, solo un corazón quebrantado. Dios no rechaza al que viene a Él con sinceridad. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Hoy es el tiempo de tomar una decisión radical, establecer un tiempo diario de oración, apagar las distracciones y regresar al secreto. Es allí donde se forma el carácter, donde se renueva el fuego, donde Dios habla y el alma descansa. Haz un compromiso hoy. Levántate más temprano. Apaga el celular en tus momentos de devocional. Lleva un cuaderno de oración y sobre todo, sé constante. Recuerda, no se trata de cuánto oras, sino de cuánto te entregas. No se trata de emociones, sino de comunión. No se trata de cumplir, sino de amar. Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Que el altar de tu vida nunca más esté vacío. Permítame hacer una oración final y con estas palabras también animarles a cada uno de ustedes. Levantémonos en el nombre de Jesús, acerquémonos a buscar a Dios, dejemos todo lo que impide buscar su presencia. Padre Celestial, venimos ante ti con corazones humildes, reconociendo nuestra necesidad de vivir en constante comunión contigo. Perdónanos los días que hemos dejado de orar, porque a veces las distracciones, las ocupaciones, apagaron el fuego del altar de nuestro corazón.
Señor, hoy venimos ante tu presencia. Restáuranos ese altar secreto para buscar tu rostro cada día, a caminar en dependencia y fe. Ayúdanos a vencer la pereza, la incredulidad y todo lo que se interpone entre tú y nosotros, Padre Celestial. Danos hambre de tu presencia. Enséñanos a orar como tú enseñaste a tus discípulos. Llénanos de tu Espíritu Santo para perseverar. Que cada hermano, Señor, reciba esta enseñanza y encienda en su corazón ese deseo de buscarte. Que reciban una renovación y un anhelo profundo de oración sincera y constante. Te entregamos nuestras vidas, nuestro tiempo y nuestros corazones. Que nuestras oraciones suban como incienso agradable delante de ti. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga en gran manera a cada uno de ustedes. Soy el pastor David Paz y qué alegría de poder acompañarte en tu sendero espiritual. Nos vemos en el próximo video.